¿Quieres saber cómo vencer la pereza? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. ¿Te ha pasado que estás súper cansado y no tienes ganas de hacer nada? En este video vamos a revisar 7 estrategias para vencer la pereza. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también relacionados con el desarrollo para que te conviertas en tu mejor versión. Y por qué no, te vas a encontrar incluso uno que otro video por ahí, algunos más viejitos, otros más recientes, relacionados con la motivación para darnos ánimos tú y yo y traer la mejor actitud el mayor del tiempo posible. Así que bueno, directamente en las estrategias de cómo vencer la pereza. ¿Por qué andamos cansados? ¿Te ha pasado esto? Que estamos cansados todo el tiempo, de repente nos agotamos o ya no queremos hacer nada. Bueno, aquí tienes 7 estrategias que son importantes para vencer la pereza. La primera de ellas es cuidar tus horas de sueño, ni más ni menos. ¿Y por qué te diría que ni más ni menos? Porque mira, en ocasiones no prestamos atención a cuáles son nuestras horas de sueño regulares y probablemente estés cayendo en 4, 5 o 6 horas de sueño todos los días, y estos trastornos van a afectar directamente tu comportamiento, porque por las mañanas vas a andar súper cansado, no vas a tener ánimos, y además vas a querer todo el tiempo estar acostado, o simplemente si es fin de semana no vas a querer ni salir a pasear a tus mascotas, o no vas a querer ni salir a pasear con tu familia por el simple hecho de que te está faltando horas de sueño, muchísimas, durante la semana. Así que cuida esto de que no estés durmiendo menos tiempo de tus 8 horas, 7 u 8 horas recomendadas. Pero tampoco te diría no duermas de más, porque eso también es malo. De pronto hay algunas personas que podemos creer, oye, pero si duermo, no sé, 9 horas de sueño, entonces está genial porque estoy durmiendo mucho más y voy a andar con más energía. La realidad es que no, O sea, tampoco se recomienda que duermas más de 9 horas al día, porque eso también te va a traer aletargado, y lo único que va a hacer es que también te robe tu energía y normalmente te sientas cansado y agotado. Así que, bueno, esa es la primera estrategia que hay que cuidar. Ahora, una segunda estrategia es también cuidar la alimentación. Estos son bien importantes y son hábitos para toda la vida, No nada más para cuidar la pereza, sino que también es importante que cuides tu alimentación por siempre. En la medida de lo posible, trata de consumir alimentos que sean bajos en azúcar y bajos en grasas, por la sencilla razón de que los alimentos que tienen azúcar simple se absorben fácilmente en la sangre, y eso lo que puede hacer es que también te traiga con desánimo, te traiga cansado, te traiga bostezando todo el día, y a lo mejor tú piensas, oye, pero ¿cómo es posible? O sea, todos los días me levanto a la misma hora, trato de dormirme a la misma hora, y no sé de qué se trata. Estoy respetando mis horas de sueño, pero no sé qué es, ¿no? A lo mejor necesito vitaminas, o será que a lo mejor ya estoy más grande, o estoy muy joven, no sé, cualquier cosa que de repente tú estés imaginando, o cuál es la causa raíz de tu pereza. En ocasiones es simple y sencillamente por el tema de la alimentación, que no le has echado un ojo, no le has prestado atención suficiente para ver cómo estás comiendo durante el día. Y si estás comiendo, por ejemplo, muchas galletas, o a lo mejor estás comiendo chocolates o dulces, todo esto lo que hace es que inmediatamente te da un boost de azúcar, y lo que hace es que probablemente en el momento traes energía, pero es muy pequeña, porque te va a durar si acaso 1 hora, y después de este tiempo, cuando ya baje ese pico glucémico, la única cosa que va a suceder es que te vas a sentir bien cansado y te vas a sentir perezoso. Así que hay que cuidar el tema de la alimentación. Ese es el punto número 2. Ahora, la estrategia número 3 es una estrategia que me encanta, y esta estrategia es de Mel Robbins, que se llama la estrategia de los 5 segundos. No sé si la has escuchado. Bueno, esta estrategia es buenísima para vencer la pereza, porque simple y sencillamente es el tiempo que está demostrado que necesita tu cerebro para activarse. Así que
Si tú, por ejemplo, dices, aplicas la estrategia de los 5 segundos, ella dice, bueno, 5, 4, 3, 2, 1, ok, me voy a levantar. 5, 4, 3, 2, 1, ok, me tengo que meter a bañar. 5, 4, 3, 2, 1, tengo que ir a hacer ese pendiente. 5, 4, 3, 2, 1, me pongo a trabajar en algo que tenía que hacer hoy. Es decir, no le des tiempo a tu cerebro que se ponga a analizar qué es lo que está pasando. Simplemente hazlo. Es como el eslogan de Nike, de Just Do It. Así es, simplemente no le des tiempo a tu cerebro para comenzar a analizar, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tenía algún pendiente? ¡Qué bárbaro! Tenía que haber hecho esto, ya se me fue media mañana y chin, o sea, aparte si me siento con flojera, estoy desanimado y bueno, ahí tú le estás dando oportunidad a tu cerebro que se ponga a analizar las cosas y eso lo único que va a hacer es que todavía te sientas más perezoso y termines sin hacer nada de lo que ibas a hacer. Esta regla de los 5 segundos también te ayuda para dejar de procrastinar, porque tal cual, si tú la pones en práctica, lo que va a pasar es que si tienes que hacer algo y dices, ok, 5, 4, 3, 2, 1, lo voy a hacer, eso es una forma también de dejar de lado la procrastinación y también levantar la productividad. Así que te ayuda para las dos cosas. Por un lado, te ayuda a vencer la pereza, pero por otro lado, también te ayuda a levantar la productividad. Y bueno, la estrategia número 4 es terminar tus pendientes y luego descansar. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos tantos pendientes en mente y que no sabes por dónde empezar? Esto se relaciona con lo que te decía anteriormente. Le damos oportunidad al cerebro para empezar a analizar, chin, no inventes, tengo demasiados pendientes, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuál voy a hacer primero? A lo mejor estoy en la oficina y digo, qué bárbaro, o sea, no sé, esta presentación la tengo que hacer, me va a tomar como 3 horas, pero también me dijo mi jefe que hiciera esta otra cosa y además tengo que ir a visitar a un cliente o tengo que ir a hacer otra cosa o capaz que me tengo que trasladar geográficamente de un lugar a otro en el día y regresar y estar a tiempo para una junta. Todo eso te puede empezar a abrumar y lo que va a pasar es que te vas a sentir todavía más perezoso, te vas a sentir confundido y vas a decir, no, ¿sabes qué? Ante la duda, mejor no hago nada. Y lo que va a pasar es que capaz que se pasa todo el día y tú no terminaste nada en tu lista de pendientes. Por esa razón, lo primero, si te apoyas con la regla de los 5 segundos y además luego te enfocas en lo que tienes que hacer, eso va a hacer que te dé un resultado excelente, porque de esa manera vas a terminar tus pendientes y por otro lado puedes engañar al cerebro diciendo, ok, cuando termine todos mis pendientes y llegue a casa, entonces voy a tener la oportunidad de descansar, de ver alguna película que me guste o simplemente de tomar un baño o hacer mi ejercicio y ya estar fresco para el día siguiente. Eso es algo que puedes hacer para vencer la pereza y por otro lado también incluso te va a ayudar a la productividad porque vas a haber terminado toda tu lista de pendientes. Así que esa es otra estrategia que puedes implementar. Ahora, la estrategia número 6 es incrementa tu energía. Y esto es la contraparte, ¿no? Porque por un lado nos sentimos perezosos y no queremos hacer nada, estamos bostezando, quisiéramos estar dormidos todo el tiempo, nos sentimos ya que nos duele la espalda, nos duele la cabeza, estamos cansados y agotados, pero por otro lado queremos más energía. Entonces, acá la invitación para ti es que tú y yo nos pongamos las pilas para recargarnos en el lado de la energía y decir, bueno, ¿cómo le voy a hacer para incrementar mi energía? Una forma que es la que está probada y la que yo te diría, incluso por experiencia propia, que es lo más efectivo, es hacer ejercicio. Ahora, el ejercicio puede ser el que tú quieras. A veces pensamos ejercicio y lo relacionamos con ir al gimnasio 2 horas o 3 horas, o a lo mejor meternos en una membresía de, a lo mejor, no sé, en una alberca e ir a nadar e ir todos los días y suena padre y de esa forma me voy a sentir obligado, pero la realidad es que todo lo puedes controlar en la mente, que es lo que te he venido compartiendo también en cómo manejar tus pensamientos. Esto es necesario para que tú te enfoques en cuál es el ejercicio que te gusta. Y ese ejercicio que te gusta, sea que salgas a caminar, por ejemplo, media hora, está genial. O sea, con eso ya le vas a meter actividad al cuerpo y de esa forma el organismo en general te lo va a agradecer porque se va a sentir con más energía. El ejercicio es una forma natural para levantar la energía.
Y no tienes que tomar, por ejemplo, no tienes que ir y tomarte una de estas bebidas que son precisamente para levantar la energía, no necesariamente, porque esas capaz que te van a descontrolar la cantidad de azúcar, capaz que te van a dar un pum, o sea, de un boost de energía y después, completamente como te decía con la alimentación, cuando venga ese valle de glucémico, te vas a sentir completamente cansado y vas a decir, no inventes, o sea, no quiero hacer nada. Y hasta te puedes volver dependiente de este tipo de remedios. Por eso no te recomiendo tanto las bebidas carbonatadas o alimentos que te den como esos picos momentáneos de energía, sino que más bien optes por lo natural. Y lo natural es, como te decía, hacer ejercicio. Y al principio, lo que pasa con el ejercicio es que al principio no vas a querer hacerlo y el organismo va a luchar y va a pelear con todo para salirse y empezar a hacer ejercicio. Es como si tú lo invitas a salir de la zona de confort. La zona de confort es estoy tranquilo, estoy cansado, estoy fastidiado, ya me cansé todo el día de estar trabajando, ya no quiero seguir en la casa haciendo ejercicio. Esa es la zona de confort. Por eso, una vez que tú te sales de ahí y te metes a la famosa llamada zona de aprendizaje y te pones a hacer ejercicio, tu organismo ya recibe ese mensaje y una vez que ya te pones a hacerlo, 5, 4, 3, 2, 1, una vez que ya te pones a hacer ejercicio, vas a traer más energía y vas a ver cómo después te vas a sentir mejor. Y la buena noticia es que a lo mejor en los primeros días no vas a ver el cambio, pero ya cuando pase, por ejemplo, 3 semanas, un mes o incluso, genial, los 90 días que se requieren para modificar un hábito, si tú ya logras los 90 días para hacer ejercicio, entonces te vas a sentir mucho mejor y tu organismo en general lo va a agradecer. Así que esa es una de las estrategias que más me gustan. Toma nota, es una estrategia para vencer la pereza, pero también para convertirte en alguien más saludable. Y la última y no menos importante es... a lo mejor te va a dar risa, pero como quiera te la voy a decir, es báñate y arréglate. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en un fin de semana que dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener un día libre de descanso o voy a tener 2 días libres, no importa, este día no quiero hacer nada. Y aunque es perfectamente válido también descansar y que tú te des esos espacios también para que te desconectes y ahora sí que saques todo el estrés que tengas, eso es bueno. Pero si tú lo que quieres es activamente vencer la pereza y ves que estás cayendo en días en donde de plano se está convirtiendo en un hábito, que no quieres hacer las cosas, no quieres salir, estás pensando en lo haré, no lo haré, o sea, y iré a hacer este pendiente que tenía o me pondré a trabajar en estas cosas que dije que iba a concluir, bueno, ahí te diría, ok, tan sencillo como es darte un baño, eso es genial porque es reparador, te vas a despertar inmediatamente y ya con eso también, si te arreglas, o sea, ya te pusiste tus jeans, o sea, ya te arreglaste, bueno, es como un mensaje, es hasta cierto punto subliminal, pero tu organismo va a decir, wow, o sea, estamos listos para salir y hacer algo padre durante el día. Por esa razón, esa es una de las mejores estrategias y que desde hace muchísimo tiempo y muchos años es recomendada. Por eso, si tú desde la mañana te levantas y dices, ok, me voy a bañar, me arreglo y ya estoy listo para el día, esa es una forma también de vencer la pereza hasta casi de manera inmediata, incluyendo los fines de semana, si es que tú así lo determinas, ¿sale? Bueno, así que estas son las 7 estrategias que son relativamente sencillas, pero que si las pones en práctica vas a ver una gran diferencia y te vas a sentir con más energía y te vas a sentir más productivo. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.